Después de ver el partido de Defensa y Justicia contra Gimnasia, me quedé con una pregunta en la cabeza y me gustaría compartirla con ustedes, aunque quizás tardé un poco en formularla. Me imagino que tras ver el cotejo nos podemos haber quedado la mayoría con una imagen de diversión, de un partido entretenido, donde hubo dinámica, donde hubo fluidez, donde hubo ida y vuelta, donde ambos tuvieron bastantes ocasiones de gol. Un partido donde hay muchos highlights, donde la recopilación de jugadas es bastante grande porque no hubo escasas ocasiones donde se generó peligro, sino que al contrario, lo que más sucedía era que haya peligro constantemente. Los mediocampistas no tardaban mucho en soltar la pelota hacia adelante, manteniendo posiciones largas, sino que transicionaban de manera veloz, buscando delanteros de manera constante. Todo esto puede significar algo muy bueno a nivel visual, porque no tenés momentos donde necesites estímulos, porque los estímulos aparecen y aparecen y aparecen en forma de tiros al arco, de atajadas, de desbordes, de centros. Pero al mismo tiempo, fue un partido con muchas deficiencias. Más que nada el lado de Defensa y Justicia, que para mí fue el peor de los dos equipos y el que merece perder el partido, pero en ambos lados existieron defensivamente muchos errores. Y esto es lo que termina provocando que justamente existe un partido tan divertido. El hecho de que sea desbalanceada la calidad en ataque con la calidad en defensa. O que los errores en defensa sean tantos que terminen generando justamente muchas oportunidades de estar recuperando pelotas altas, de estar desbordando un rival, de estar logrando a través de pases generar peligro por adentro o por afuera. Entonces, y llegamos a la pregunta un minuto después más o menos. ¿Hay que fijarse en el entretenimiento de un partido o una liga en cuanto a su ofensividad, su ida y vuelta, para ver el nivel que tiene esa liga? Porque una liga en la que hay partidos más cerrados, más ríspidos, no necesariamente tiene que ver con que es una liga mala. Porque hay veces que este tipo de partidos demuestran un nivel más alto que partidos como este, donde obvio que en una faceta del juego hubo mucha lucidez. Pero si en la otra hay pura deficiencia, ¿es realmente un partido de alto nivel? Vamos a hablar de este partido, y no es que voy a responder esta pregunta de manera directa. Es una pregunta retórica y que me gusta que se genere un debate. Pero a través de este encuentro como puntapié, surge una pregunta que me parece interesante para debatir. Así que, sin más preámbulos, analizamos. Defensa y Justicia 1, Gimnasia de La Plata 1. Y en la segunda fecha de la liga, dos equipos que para mí están siendo muy opuestos hasta ahora. Esta oposición no tiene que ver con que sean diferentes en cuanto al juego, sino con mi percepción previa y cómo me están decepcionando o sorprendiendo. Evidentemente la decepción del lado del equipo de Varela, que estaba en copas internacionales y ya quedó afuera una fecha antes, que cambió de técnico a una etapa muy temprana del torneo, y que en cuanto al juego me está pareciendo bastante poco consistente, teniendo destellos y notándose que el plantel que tiene está lleno de talento y que el potencial existe y que posiblemente pueda ser explotado a futuro, pero que a día de hoy está de manera muy desorganizada, mostrado en la cancha. Y Gimnasia algo contrario, viendo un equipo con muchos mecanismos, que tiene algo bastante pensado en los partidos que está jugando, que sacó 4 puntos en las primeras 2 fechas, que para mí, para los rivales que tenía, está bastante bien, y que sinceramente tiene un muy buen plantel, siendo tanto un buen 11 con rendimientos parejos en todos los jugadores y con roles bien claros. Se nota muy bien que todos tienen algo para ofrecer, todos tienen algo distintivo que pueden aportar, y incluso en el banco opciones interesantes. Así que la verdad que siento que pueden ser dos equipos que cambien mi perspectiva con respecto a lo que venía pensando en esta temporada. Siendo quizás Gimnasia un equipo que esté más cerca de las copas internacionales y Defensa un equipo que esté más cerca de una tabla un poco más baja. Sin aseverar cosas demasiado apresuradas, ¿no? Estoy hablando de sensaciones que me generan pocos partidos que estuve viendo estos equipos en los últimos tiempos. El partido tiene una diferencia y tiene que ver con que Defensa se equivocó mucho más que Gimnasia. Y esas equivocaciones fueron tan graves que terminan provocando que Gimnasia tenga mucho más merecimiento. Pero además también tiene que ver con una disposición táctica que tuvieron los dos equipos, que al ser levemente diferente, también provocó que haya ciertos errores que sea más grave que otros errores. Y esto también termina haciendo que el partido tenga una imagen más favorable aún para el Lobo. A lo que me estoy refiriendo tiene que ver con la manera en la que cada uno desarrolla su juego y principalmente su ataque. Por ejemplo, Defensa y Justicia puede cometer errores en la precisión de pases y también lo puede cometer Gimnasia, y de hecho así pasó. Pero la diferencia es que como Defensa es mucho más posicional, los errores que puede cometer son en zonas mucho más atrás de la cancha.
Por ejemplo, los centrales quieren salir jugando y uno de los dos hace un pase muy malo o intenta salir con una gambeta. Este la pierde y el rival tiene ahí una peligrosidad total, está cerca del área, está con poca gente el rival, con defensores mal parados, una jugada que implica nervios y que posiblemente pueda ser capitalizada de manera letal. Por otra parte, si Gimnasia, que juega súper vertical, equivoca un pase, posiblemente sea un pase que sea hacia adelante y que termine siendo recuperado por el rival la pelota en su propio campo, cosa que difícilmente pueda ser rápidamente llevada a una chance de gol clara para el halcón. Estas diferencias en la manera en que juegan, evidentemente ambas tienen sus pros y sus contras. Tener una pelota más segura constantemente y dominar el juego te puede permitir tener grandes ventajas si lo aprovechás bien y si tenés buena recuperación tras pérdida y si defendés bien las transiciones, como pasó en el partido de River hace poco. Pero al mismo tiempo es un riesgo que si corres y te sale mal, es peor castigado por el rival que se aprovecha de eso. Gimnasia, por ejemplo, obviamente tiene más dificultades en realizar sus pases porque son pases más creativos y más arriesgados. Pero si se sale mal, obviamente perdés el ataque, pero no es que te van a llegar claramente. El problema es que tuvo un partidazo el mediocampo de Gimnasia, siendo De Blas un jugador con grandes pases largos en todo el partido, además de una distribución de cambio de frente impecable, inteligencia, apariciones en ataque, paredes y demás, y también un Castro que tuvo una creatividad, un pincel constante que ayudaba muchísimo a que los delanteros de Gimnasia se suelten de forma muy libre. Entonces, si encima que ya era un método que tenía menos posibilidad de cometer errores graves, no los estás cometiendo tanto, hace que haya una gran diferencia. Castillo, ya lo dije, es una bestialidad. Un partido que realmente fue totalmente determinante e imparable para la defensa, pivoteando de manera totalmente perfecta todas las veces que lo hizo. O sea, realmente aplaudible. Y esto era súper útil porque si vos tenés el recurso de tirar un pelotazo hacia adelante y cada vez que lo haces, el 9 la peina para atrás y aparece Domínguez que te desborda, o en otro tipo de jugada, la peina para atrás y aparece De Blasis que de una te hace un pase largo para Baldo, es un mecanismo planeado, útil y que el rival nunca supo descifrar. Evidentemente, Castillo es un jugador que tiene calidad, pero al mismo tiempo mide 1,88 m y es gigantesco, entonces físicamente es difícil tumbarlo y anticiparle ese tipo de jugadas. Gimnasia tuvo muchos recursos y este es el partido para elogiar a Gimnasia y para criticar más a defensa porque estuvo mejor Gimnasia y mereció ganar, y lo que falló fue la definición, que erró jugadas astronómicas. Castillo podría ser muy talentoso pero erró varios mano a mano. A Baldo varias jugadas tardó millonadas de segundos en decidir qué hacer y desperdició jugadas con mucho espacio y con grandes posibilidades de meter gol. Domínguez tuvo algunas definiciones que estuvieron un poco mejor, pero también por lo general no es un gran goleador y le falta un poco de frialdad goleadora. Y en base a esas faltas que tuvieron en la definición, Gimnasia no metió más goles de los que tuvo que haber metido, porque fue una locura total el buen ataque y cómo desbordaba y desbordaba y desbordaba. Ahora, una pregunta a Quattrocchi, creo, que es el técnico de Defensa y Justicia. ¿Qué fue esa disposición en cuanto a los nombres? Por ejemplo, los centrales jugaron Lucero junto con Aguilera, que no venían teniendo minutos y que realmente se notó muchísimo la discoordinación del equipo. Y yo entiendo, es el técnico que es nuevo, hay que ver si se queda o no, pero probás, no pasa nada, es algo válido. No critico el hecho de probar. Me parece una decisión que también tuviese tenido sentido común jugar un poco con el equipo parecido que estaba jugando antes, por el hecho de que si vas a intentar salir jugando de esa manera y el equipo no está acostumbrado porque son jugadores que están un poco regularizados, puedes cometer errores graves, puedes tener un partido flojo, y así pasó. Aguilera tuvo un partido muy malo y también tuvo un partido muy malo Lucero, que ninguno de los dos pudo lucirse lo que tenía que haberse lucido y lo que quizás otro tipo de jugadores hubiese hecho mucho mejor. Hasta Burgos, que sé que no es un especialista, pero que venía jugando más minutos. Sino que no sé si Ramos Mingo está disponible, por eso lo digo. Defensa, así todo, y esto es lo interesante que tiene el equipo de Varela, tiene un equipo hermoso. Kevin Gutiérrez y Kevin López en el medio, ambos tuvieron destellos fascinantes, con buenos pases largos buscando los delanteros, con buenas combinaciones entre ellos dos haciendo paredes, con momentos en los que uno se vuelca por un lado o por el otro y busca quizás combinarse con los extremos o con los laterales, con conducciones, con momentos en los que se sacan rivales de encima con gambetas. Ambos
adueñándose del mediocampo. Kevin Gutiérrez es un poco más atrás, Kevin López un poco más suelto, pero ambos participativos, ambos interesantísimos, pero que tuvieron quizás una compañía un poco más errática y una defensa que les plantó cara de mejor manera. También hay que valorar el partido que tuvo Echeverría, que estuvo muy participativo también. Por eso digo que el partido fue muy bueno, porque obviamente Defensa metió muchos errores en defensa y las chances de gol eran mejores las de Gimnasia y que no las pudo aprovechar, más allá de que Gimnasia para mí tuvo un mejor partido también en ataque. Pero el ataque de defensa se mostró con muchos destellos. Ubita para mí tuvo un poco flojo, pero se nota que pivotea, que se retrocede, que se combina. Este mismo que hablábamos antes de Echeverría tuvo gambetas, conducciones, buenos controles, momentos en los que dejaba pasar la pelota para que la jugada fluya mejor, momentos en los que daba pases pinchados. Tuvo un partidazo Herrera que estaba imbatible, con una gambeta endiablada por banda. Tuvo una jugada en el segundo tiempo donde casi hace un gol increíble desde su propio campo, gambeteándose a todos, que casi la clava en el ángulo. O sea, nombres hay y de sobra. Soto, un lateral impecablemente preciso, con grandes pases largos, con grandes controles, con buenas intervenciones en ataque. O sea, estamos hablando de un equipo con muchos puntos altos en lo que tiene que ver con el ataque. El tema es defensivamente. Pero en su ataque fue un equipo que quizás le faltaba un nexo. Y creo que por esa razón entra Bogarina en el segundo tiempo y tampoco mejora mucho las cosas. Siento que no tenía cierta disposición en la que podía llevar, por ejemplo, Ubita a patear al arco cómodo. El gol incluso llega a través de un error garrafal de Pintado, defensor de Gimnasia, que justamente surge en el área. Y que, bueno, debido a ese error mete gol defensa. Pero creo que hubiese sido difícil que meta gol de otra manera. Aunque sí tuvo ocasiones de gol, siento que la mayoría eran ocasiones no tan claras ni de cerca como las que hacía Gimnasia, que eran transiciones a través de desbordes, a través de paredes. Hay una pared que realizan Castillo junto con De Blasi que es deliciosa. Y esa diferencia que había entre la claridad y la claridad de otro equipo hizo que yo piense evidentemente que Gimnasia merece ganar el partido. Pero eso no quiere decir que no haya momentos en los que había una buena distribución o un juego interesante del lado del equipo que estaba de local, que tenía destellos. El problema era que había destellos quizás en zonas más atrás de la cancha, por justamente su juego un poco más posicional. Y cuando llegaba a la zona final, aparecía la defensa de Gimnasia, que Cabral y Morales permiten un partido muchísimo mejor en defensa que lo que tuvieron los defensores del Halcón. Y también Sarabia, que es un 5 que ayuda mucho más a marcar. De Blasi que también ayuda de vez en cuando. Los laterales estuvieron mucho mejores. Como que daba la sensación de que se metía en zonas donde había mucha gente y en embudos donde no podía salir bien parado defensa. Porque intentaba llevar la pelota hacia lados interesantes, pero finalmente no llegaba a concretarse nada. No podía ejecutar ese pase final. Y para mí tiene que ver con que, por un lado, Ubita es muy chiquito y puede ir en velocidad, pero había poco espacio porque estaba muy replegado del rival. Entonces el pase a las espaldas de los defensores era con unas espaldas muy cortas y tenía que ser muy preciso el pase. No salió nunca. Y cuando estaba muy atrás, estaba tapado y no podía patar de lejos. Y los laterales o los extremos que desbordaban, por lo general estaban bien tapados y no tenían chance de tener buenos centros. Y si intentaban centralizarse y gambetear, también había gente por ahí y no podían gambetear. Entonces no encontraban tiros, no patearon mucho desde lejos, creo que fue uno de los errores. Y cuando intentaban meterse más de cerca, había mucha gente, estaban incómodos, pero de todas maneras algo generaron y fue un partido que los dos tuvieron merecimiento de meter algún gol. Pero la diferencia es que Defensa y Justicia no tuvo la generación de juego suficiente como para generar ocasiones claras, aunque generó aproximaciones cercanas al arco rival, y Gimnasia tuvo chances a montones, muy claras, y tuvo muy flojo en la definición. El empate no es descabellado, creo que tampoco es algo que podamos decir que es la gran injusticia del año, justo Defensa y Justicia, pero sí siento que desde un punto de vista menos personal, siento que Gimnasia dejó una mejor imagen, tanto por su rol defensivo como ofensivo. Me parece muy interesante el Lobo y tiene jugadores muy buenos en todas las líneas. Me gustó todo el equipo, la verdad. Capaz que Abaldo fue el que menos me gustó, siento que tuvo menos intenciones positivas. La defensa tuvo un partido que por momentos pudo haberse equivocado en alguna marca, pudo haber cometido alguna falta que no era necesaria, pudo haber tenido alguna salida en la que reventaban demasiado aleatoriamente, pero eran errores más puntuales. Siento que en ese sentido estuvo mucho más completo el equipo. Incluso en el segundo tiempo entra la Perla Ramírez, que es un jugador muy interesante. Entonces, tuvo ingresos que pueden haber aportado cosas buenas. Y siento que el segundo tiempo tuvo un tramo muy peligroso en ambos lados y después se terminó apagando y terminando como en un partido más para el empate. Pero la sensación de los 90 minutos creo que sí da para hacer Gimnasia el merecedor. Y nada, un equipo con sensaciones positivas y que creo que va a estar salvado tranquilamente de la pelea por el descenso, aunque sea, no creo que tenga ningún problema porque tiene muchas armas realmente. Ya el hecho de tener Castro, Tablés y Sarabia en el mediocampo es un mediocampo súper competitivo contra cualquier equipo. Más una defensa con Cabral y Morales, ni hablar. Y más un ataque que si potencian bien
Castillo, que hace un partidazo, junto con Domínguez, que es un gambeteador bárbaro, tenés muchas cosas que decir. Que capaz los laterales no son tan buenos, más que nada Pintado en defensa, no termina de cerrar, Colazo es muy irregular, pero sacando eso, que para mí igual no son malos, simplemente digo que me parecen tan a la altura como los demás, parece un equipo súper interesante. Y defensa ni hablar, defensa tiene más todavía para mí, pero tiene que combinarse mejor, siento que se notó mucho la disposición muy desordenada. Por ejemplo, Chavarría se ubicó muy de 10, pero después tenía muy volcado, por lo tanto faltaba juego interior y los dos mediocampistas muy talentosos que estaban no se podían combinar entre sí porque ninguno se terminaba de despegar hacia adelante. Eso provocó que haya pocos tiros, eso provocó que los pases tengan que ser muy hacia adelante y con un equipo replegado rival estaba difícil hacerlo de esa manera. Los extremos tenían una característica que estaban demasiado tapados, como ya dijimos. Bueno, no quiero ser reiterativo tampoco. Hasta acá el video, dígame qué opinan, me pareció un partido súper interesante, como ya dije, Gimnasia con sensaciones mucho mejores. Y sin más preámbulos, nos despedimos. Y si llegaste hasta acá, te agradecería que te suscribas, porque la verdad que estoy soñando con llegar a los 1000 suscriptores y algún día poder monetizar para cumplir mi anhelo de vivir de esto. Así que, bueno, te agradecería que lo hagas siempre y cuando te guste mi contenido y te parezca interesante. Si no, simplemente una interacción básica como ver el video, likearlo o comentarlo ni hablar para poder debatir cualquier idea que tengamos, también estaría totalmente aceptado y me pondría muy contento. Ahora sí, nos vemos.